La propuesta del presidente López Obrador no es nueva, pero ahora Morena, digamos, ha decidido empujarla a través de sus legisladores, de sus dirigentes, de su estructura, y sirve también, como en el ejercicio anterior, pues para medir fuerzas, para calibrar la máquina de aquí al 23, a 2023, las elecciones en el Estado de México y Coahuila, y sobre todo las presidenciales de 2024. Sergio Sarmiento. Sergio, ¿cómo Manuel, estás? ¿cómo estás, amigos? Muy buenas noches. Gracias por estar acá. Juan Pablo Elo. Juan Pablo. Sergio, Jorge, buenas noches. Muy buenas noches. Jorge Fernández Menéndez. Jorge. Manuel, Sergio, Juan Pablo, un placer. Muy buenas noches. Déjenme preguntarles primero, lo primero. ¿Se necesita, Sergio, es útil a estas alturas del partido meterle mano a la legislación electoral? ¿Tú cómo lo ves? Sí se necesita, pero depende de qué cambios. Hay cambios con los que estoy de acuerdo y que con mucho entusiasmo respaldo, y hay otros con los que no estoy de acuerdo. Juan Pablo, ¿se necesita o no? Sí se necesita. Me parece que una actualización a las leyes electorales siempre son necesarias. Yo no estoy de acuerdo con este planteamiento de que a 2 años y cacho de las elecciones presidenciales no se debe mover absolutamente nada. Creo que siempre hay lugar para reformar las leyes electorales. Jorge. Yo creo que lo que se está planteando en términos generales, no, coincido con que hay algunas reformas que sí que pueden ser muy positivas, otras no tanto, y ahí quizás sí tengo una diferencia. A mí me parece que este tipo de reformas se deben hacer en la primera mitad de un gobierno, o quizás si existe un acuerdo muy amplio sí se podrían hacer ahora, pero no veo que exista un acuerdo amplio entre fuerzas políticas. No sé cómo ocurrió después del levantamiento zapatista, en 1994, que se hicieron ajustes para las elecciones de agosto, fueron en esa fecha, y después se volvieron a hacer reformas, pero había un acuerdo de partidos. En este caso yo no veo que haya un acuerdo de partidos, y cualquier reforma de gran calado que se quiera hacer difícilmente va a tener el apoyo de todas las fuerzas políticas y va a ser más controvertida las elecciones. Está muy cerca la elección presidencial como para meterle. Está muy cerca la elección del Estado de México, está muy cerca la elección presidencial, están los candidatos, lo reconozcan o no, por lo menos de Morena ya están en campaña, las fuerzas de oposición se están coordinando, están muy adelantados los tiempos. Quizás en un proceso normal habría tiempo para hacer cosas, pero ahora ya están todos en campaña. Ya no, entonces. Tú dices, por ahora no. Creo que hay reformas que sí se pueden hacer, pero tienen que ser reformas muy puntuales, muy precisas, que no distorsionen el proceso electoral. A ver, vamos a ver qué tanto podemos ir desmenuzando algunos de los principales aspectos que por lo menos el presidente ha puesto sobre la mesa, sobre una posible reforma electoral. ¿Les parece? ¿Tienen ustedes 2 tarjetas cada uno? Sí, señor. ¿Palomita y tache? Sí, señor. ¿No hay trampa? Nada. ¿No hay grises tampoco? No hay grises, no hay abstenciones. ¿Podemos levantar la voto a favor o voto en contra? A ver, y le vamos desmenuzando cada uno, si les parece. Voto electrónico, ¿sí o no incorporarlo en una legislación electoral, una reforma? Ese no tengo ninguna duda. A favor, los tres. Cuando yo hablo de que hay ciertas reformas que sí son útiles, por supuesto, voto electrónico. Ahora, ahí hay una propuesta por parte de la oposición en el que el voto electrónico tendrá que ser un voto electrónico en casillas electrónicas. Y la propuesta de Morena es una propuesta que el voto electrónico tú puedas votar en tu teléfono con alguna aplicación. Casilla electrónica es el mismo costo, si no es que más. Casa. Yo estaría más por la de Morena. Definitivamente, yo estoy a favor de votar desde tu teléfono. Cuando te dicen es que eso va a llevar a fraudes, pues la verdad es que te da más certeza, y todos sabemos que aquí tenemos nuestros bancos, nuestras operaciones bancarias, y les tenemos absoluta certeza, y los problemas que hay con esas operaciones bancarias son mínimos en comparación de las veces que se usan. Y puedes tener un código abierto también en el que todo el mundo tenga claridad de cómo funciona y cómo votó cada persona. ¿Cómo funciona en Estados Unidos? Exacto. En parte que bueno, en Estados Unidos sí es en casilla, pero lo haces electrónico. Pero uno de los grandes argumentos de Trump es que las casillas electrónicas se habían manipulado, el software, sí. Y no es cierto, es falso, es absolutamente falso. Me parece que es otra vez uno de los temas que sí se deben analizar muy bien para que no usen el tema del voto electrónico. Una buena reforma sería poder votar desde tu teléfono con con un programa de seguridad similar al de un banco. Sí, porque si es ir a votar en una urna electrónica y es gastar en la urna electrónica en lugar de en las mamparas y en la papelería electoral, sigue siendo un ahorro, en un dineral.
sigue siendo un ahorro respecto y de tiempo y de velocidad. A largo plazo y de manipulación de las actas electorales. En 2 o 3 elecciones recuperas la inversión, pero a ver si no se les ocurre otra cosa en el camino. Pero comprar estas maquinotas para que cada quien vaya y vote en lugar de poner mamparas y papeletas, pues vuelve a ser un gasto enorme. Yo ahí sí, yo estoy a favor de voto electrónico en tu teléfono con un programa similar al de los bancos. O al de blockchain, por ejemplo, que es inalterable y que es el registro exacto de lo que cada quien votó para que tú puedas revisar tu voto y el voto de las personas. Eso es imprescindible, ¿no? Eso sí, ya existe la tecnología. Claro, a ver, uno de los aspectos más, digamos, polémicos que se han puesto sobre la mesa, que los consejeros y los magistrados electorales se elijan a través del voto de los ciudadanos. Están todos... Absolutamente no. No estamos de acuerdo. Es una propuesta ridícula. ¿Por qué ridícula? Porque no puedes elegir, es como si tú eligieras por voto ciudadano quién tiene que dirigir el Hospital General de México. Porque politizas el nombramiento del árbitro. Claro. Imagínate que los árbitros del fútbol fueran electos por los fans, por los fanáticos. Pues significaría que estarían eligiendo árbitros favorables para las Chivas y para el América, que son los dos equipos más populares. No, es muy importante que los árbitros en una contienda sean neutrales. Entonces, a lo mejor el que los elijan en la Cámara de Diputados no es lo mejor del mundo. Creo que eso se podría modificar, pero una elección popular para elegir a consejeros de línea, a los árbitros de la contienda, es absolutamente inaceptable, porque lo único que hace es empezar la contienda y entonces va a haber los árbitros que te van a decir, y voten por mí porque yo voy a apoyar en todo a Morena, o voten por mí porque yo voy a apoyar en todo al partido X. Pues no se vale. Y que ocurre de cierta manera indirectamente, ¿no? Porque al final de cuentas los consejeros electorales son propuestas de los partidos políticos y son propuestas... Con el nuevo sistema que se estableció en las últimas elecciones o las últimas decisiones, se estableció un comité de especialistas que escogieron a los candidatos de propuestas que venían de los propios candidatos y se escogieron pues personalidades que eran razonablemente autónomas. Ya no son... Pero después vino el voto de los partidos. Estoy de acuerdo, pero de cierta manera siempre va a estar politizado. Y digo, entendemos que los consejeros... Es irte al sistema americano, que son funcionarios del gobierno, pero ya tuvimos eso en el pasado y no funciona. O que sean electos por los jueces, por los de la Suprema Corte de Justicia o por los magistrados de la Judicatura. Acá la propuesta es que cada poder, digamos, ponga sobre la mesa una veintena de nombres. No, pero con una votación popular. Y luego una votación popular para que los más votados La votación popular es para que los árbitros favorezcan a los partidos que están en el poder y a los partidos más populares, más poderosos. Sí, es una propuesta ridícula. Hay, por ejemplo, el comité, siempre va a haber politización, eso de incluso pedir consejeros electorales puros es ridículo, no lo va a haber, no existen, por eso trabajan en temas electorales, pero hay muchos mecanismos que se podrían utilizar. Por ejemplo, en Argentina los elige una rama del Poder Judicial y son funcionarios del Poder Judicial. Tengo entendido que en Chile es más o menos similar. Hay muchos mecanismos que se pueden utilizar. El único que no se puede utilizar es el del voto popular. Ese no les gusta. Bueno, entonces ahí tache, los tres tache. A ver, desaparecer los órganos locales y tener órganos nacionales únicamente que concentren los procesos electorales. Yo digo que sí. A ver, para mí se puso bueno, a ver. Sí, pues ese fue el cambio. Que lo anterior estuvo malo. No, bórralo. A ver, sí, yo creo que en realidad lo que hemos creado son como dos instancias y cada vez que divides las responsabilidades en cualquier tipo de actividad, lo que haces es diluirlo. Al final ya no sabes si el responsable es la federación o si el responsable es el local. El sistema anterior en que las elecciones eran estatales, bueno, pues me parece razonable, respeta la federación, que es algo que tenemos nosotros, el sistema actual en el que tiene responsables estatales y además responsables federales, me parece que diluye la responsabilidad. Yo prefiero que si vas a ordenar una tarea, lo haces en cualquier
tipo de empresa o en actividad. Si quieres que una tarea salga bien, le pones un papá a la tarea, pero uno solo. Si pones a 2 o 3 personas haciendo esa misma tarea, obtienes resultados que son porque además las elecciones polémicas cerradas terminan siempre en el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Es que yo no le veo razón. Me parece, si tú me dijeras, es regresar al sistema de antes de la reforma del 2014, pues a lo mejor te diría está bien. Es curioso, se quejaban de que los gobiernos locales favorecían a los partidos en el poder, pero si tú ves las cifras no es cierto. En realidad la oposición ganaba en la mayoría de las veces, la oposición está ganando la mayoría de las veces, tenemos un sistema razonable, pero sí, yo creo que sí tenemos derecho a reducir costos en aquello en que se puede reducir costos, y eliminar duplicidades es una buena forma de hacerlo. A favor de que haya un órgano, digamos, un gran órgano nacional. A favor de que haya un INE nacional, que sea el árbitro en todo el país. A ver, Jorge. No, yo creo que eso ya lo tenemos. O sea, tenemos un INE nacional que al final termina siendo responsable. Pero también tenemos una estructura, el país es muy grande, tiene muchos conflictos específicos, y yo creo que se necesitan las estructuras estatales. Pero en este momento tenemos las dos estructuras juntas. No, se cruzan, pero... No debe haber OPLES, debe haber todo el INE, debe ser una sola estructura. Sí, bueno, pero con estructura, con una estructura federativa lo suficientemente sólida para que cada estado pueda tener una suerte de su propio INE. Sí, dependiente, es un poco lo que ocurre con las policías. Necesitamos una policía nacional, pero necesitas policías estatales. De otra forma, creo que no es ni siquiera un tema ideológico, es un tema político, es un tema operacional que se tornaría muy difícil, creo yo. Yo sí creo, digo, y ahí están los reportes en la prensa en las últimas semanas respecto a los soples y el gasto que representan los soples. Por supuesto que hay, como decía Sergio, mucho de dónde recortar y mucho que mejorar, pero por otra parte, este sistema electoral federal, hablando de la federación, fue lo que salvó de otra presidencia de Donald Trump en los Estados Unidos. Es decir, en Estados Unidos no tienes un INE, sino que tienes los institutos electorales estatales, que fueron los institutos que se negaron a ceder ante las presiones de Donald Trump para revisar votos o para cambiar el sentido de la elección. Y creo que es un gran ejemplo de lo que un instituto electoral estatal bien manejado, con buenos costos, con mucho que hubieran tenido un Instituto Nacional Electoral en Estados Unidos, hubiera sido lo mismo. Cualquiera hubiera rechazado. O sea, lo que Donald Trump estaba pidiendo era un golpe de Estado. No, y la elección presidencial está concentrada, es así en el INE, ¿no? La nuestra. La nuestra, claro. Sí. Y la de Estados Unidos no, en Estados Unidos no hay un órgano electoral. Si a mí me dicen, vamos a un sistema como el estadounidense, que todas las autoridades sin un OPLE, pues a lo mejor te lo entiendo. Si me dices, vamos a un sistema nacional, federal, yo lo prefiero. Pero de cualquier forma, lo que me parece absurdo es tener los dos juntos. Sí, y lo otro que hay es un tema que me parece que es fundamental en todos los temas de reforma electoral, en el voto electrónico, en la estructura, que es la profunda desconfianza que hay en México hacia las instituciones. Que el INE lo ha logrado solventar. El INE tiene muy buena aceptación. Pero recuerdo hace muchos años me tocó ir a ver el sistema electoral de Alemania, y en Alemania lo primero que nos dijeron, bueno, ¿qué problema tienen? Aquí lo organiza lo que sería el Ministerio del Interior, la Secretaría de Gobernación, va a votar la gente con su documento de identidad y se acabó. Y esa noche sabemos quién ganó. Pero no tuvieron a Manuel Bartlett. No tuvieron, no se les cae el sistema. A ver, otro tema. ¿Menos dinero a los partidos políticos? ¿A favor? Menos dinero a los partidos políticos. Menos dinero a los partidos políticos. A favor los tres. Sí. ¿Quién tendría que estar financiando a los partidos políticos? ¿Tendría que seguirse financiando a través de dinero público? ¿Tendría que ser, sí, dinero público, pero además menos recursos? ¿Tendría que ser como ahora también ocurre, que es dinero público, aportaciones de sus simpatizantes o aquellas personas que quieren apoyar un proyecto político? ¿Quién y por qué? Desde el principio, desde la reforma del 96, que se aplicó en 97, siempre he dicho
que debe ser aportaciones privadas, transparentes, pero aportaciones privadas. Los argumentos en contra eran que es que así el crimen organizado no se va a meter. Bueno, pues tenemos aportaciones públicas y el crimen organizado igual se mete. También nos han dicho que pues que así si no había aportaciones públicas, los partidos en el poder siempre iban a dominar. Y sin embargo, desde entonces tenemos el 60% de las elecciones ganadas por la oposición, por partidos de oposición. Yo creo que no hay razón por la que los ciudadanos tengamos que pagarle a los partidos políticos, porque además lo que hemos visto es que los partidos políticos desperdician el dinero y no se vale. Si los partidos tuvieran que recaudar el dinero y entonces administrar lo que ellos han recaudado, te aseguro que serían mucho más Además sensatos. son los partidos los que se fijan pues cuánto les toca. Ellos definen la fórmula del reparto de ese dinero. Y tiene un crecimiento constante, año con año van creciendo los recursos, pero a mí me gusta una fórmula que hay en muchos países, que haya quizás sí un financiamiento base, y si el financiamiento privado sobrepasa ese financiamiento base, ya no se entrega, o si el partido lo pide. ¿Por qué? Porque puede haber partidos, por ejemplo, de izquierda que van a tener menos apoyo económico de sectores empresariales, o partidos muy de derecha que no van a tener apoyo de un sindicato. Estoy poniendo ejemplos. Pero para que haya una base mínima, pero tiene que ser financiamiento, se tienen que financiar los partidos a sí mismos, porque es muy fácil entonces si no tener un partido político es un gran negocio. Y vivir solamente para mantener el registro. Así llevan varios en México. Sí, claro, completamente de acuerdo en que, a ver, el crimen organizado se ha infiltrado en el sistema electoral, se ha infiltrado. Me parece que habría que invertir en una gran unidad de inteligencia financiera directamente en el sistema electoral para que esto pudiera ocurrir, para que recibieran financiamiento privado, y por otra parte sí poner límites a las donaciones que cada quien pueda hacer. En Estados Unidos recientemente se abrió el límite que existía anteriormente para que empresas y organizaciones a través de acciones de comités políticos puedan donar cualquier cantidad de dinero, pero sí me parece que en el sistema electoral mexicano, si lo reducimos a donaciones personales y a donaciones pequeñas, estaría obligando y empujando a los partidos políticos a tener un mayor involucramiento y a responder mucho mejor a la ciudadanía en ese sentido. Yo sí creo que debe abrirse y debe abrirse. Si hay límites, deben ser los menos posibles y deben ser empresas y deben ser personas. Las empresas no son más que pues grupos de personas que nos reunimos para una actividad en común. La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, cuando se trató de limitar las aportaciones de las empresas, dijo algo muy claro, y yo estoy completamente de acuerdo, que las aportaciones de dinero a los partidos políticos son una forma de libertad de expresión, porque representan tu punto de vista. Yo creo que así deberíamos tener un sistema en México. Sin duda. A ver, menos spots en radio y televisión, esa está fácil, se las puse ya al final para ir cerrando. Menos spots en radio y televisión. Sin duda, sí. Y ojalá pudieran ser de mejor además calidad. Yo estoy en desacuerdo con el robo de tiempos de radio y televisión, además nada más de televisión abierta y de radio abiertas. Para empezar, es un golpe durísimo a una industria que está enfrentando unos retos tecnológicos enormes, pero además es muy injusto. Esa es una falta de respeto a la audiencia. Bueno, le estás cobrando, le estás quitando tiempo, que es lo que vende, le estás quitando la mercancía a la radio y la televisión abiertas, y nada más a ellos. Entonces resulta que la competencia, usualmente es extranjera, no tiene ese impuesto adicional y todavía quieren que compitamos. Y es un impuesto, es un impuesto indirecto, y además es una forma de financiar partidos. Y de darle la torre a la audiencia. Claro. Bueno, harían una muy buena reforma electoral ustedes, estoy seguro. Sergio, gracias. Juan Pablo, gracias. Jorge, hasta mañana. Buenas noches.